A mí no me pueden decir que estas empresas son las mejores empresas y son las que tienen mejores resultados. ¿Cuánto dinero va a perder la empresa con esa equivocación? ¿Cómo no quieres que grite? Hola, somos Alejandra Usabiaga y Manuel Turrent en Estamos Locos. El día de hoy, nuestro tema es Anger Management en el trabajo. Manuel, seguimos con el tema de Anger Management. Qué buen tema en las empresas, ¿no? Parecería que las empresas, entre más productivas mejor, entre más dinero ganan mejor. ¿Y dónde está la gente? ¿Qué pasa con las personas que trabajan en las empresas? ¿Cómo solucionan los conflictos? ¿Cómo gestionan su ira? ¿Qué hacen con todo su enojo? Porque pues, cuando uno trabaja con alguien, pues, tarde o temprano va a haber discrepancias, tarde o temprano va a haber diferencias. ¿Y cómo las resuelves? Híjole, yo no sé tú, pero a mí me pasa muchísimo en el consultorio que la gente llega y habla unas cosas horribles de sus jefes y de sus jefas. O sea, horrible. De verdad, como si fueran malas personas, das de cuenta. Y que todos sabemos que seguramente no son malas personas, pero la manera en la cual están gestionando su autoridad está terrible. Y parecería aparte también como que esto es como piramidal, ¿no? Y entonces, si el director general o el dueño de la empresa tiene malos modos, como que ven escalera y todo el mundo va teniendo el mismo ejemplo y los mismos malos modos o la misma explosividad. Y Anger Management en las empresas, que se vuelve un tema crucial en el sentido de cómo organizar una empresa para que el dinero, las utilidades que son muy importantes, no sea todo, ¿no? Y que de repente el ambiente laboral, cómo el enojo, la ira, puede generar un ambiente laboral muy tóxico, muy dañino entre la gente y que puede bajar la productividad, puede hacer que las cosas, en vez de mejorar, empeoren, que los secretos, nadie quiera hablar claramente porque me da miedo que mi jefe se enoje. O sea, hay 1000 temas ahí, ¿no? 1000 temas. Y además, bueno, en este momento nos vamos a centrar en el tema de el manejo del enojo, pero la verdad es que hay tantas violencias adentro de las empresas que nos ha tocado ver que sí asustan, ¿no? Asusta cómo lo estamos viviendo. Claro, y tendríamos material para hacer varios podcasts sobre los diferentes tipos de violencias en las empresas, los diferentes manejos de la ira y del enojo, pero hablemos hoy un poco del manejo de la ira y de dónde vienen los problemas y cómo y qué soluciones podemos tener. Y yo creo que lo primero que sí tenemos que tener claro, nuevamente me encanta hablar de mitos urbanos, es que las personas se te suben a las barbas. Si a las personas no les pones un límite, entonces siempre abusan de la empresa. Nadie quiere trabajar, nadie quiere hacer nada, ¿no? Cuando de verdad la gente en general, los mexicanos somos súper chambeadores. Fíjate que acabo de leer un libro que se llama Dignos de ser humanos y habla de que los seres humanos, toda la vida hemos pensado que el hombre por naturaleza, entre comillas, es malo. Y entonces tenemos esta parte porque en las noticias vemos como puras cosas de violencia, desagradables. Todas las noticias, muchas de las series y de las películas, pues hablan de la parte negativa de los seres humanos generalmente. Y lo que este libro dice es que, de acuerdo a muchos estudios que plantea, es que en realidad los seres humanos en general somos buenos. Y que cuando actuamos mal, tenemos que disfrazarlo de bien. Y entonces, las guerras, generalmente los líderes, por ejemplo, hablan de las cosas positivas por las cuales tienen que hacer la guerra. Entonces siempre tienen que envolver lo malo dentro de lo bueno. Y creo que en las empresas pasa algo parecido. Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Y también creo que hay dos maneras de ver
al ser humano, ¿no? O sea, lo que tú dices, pensar que los seres humanos somos malos por naturaleza, pero también cuando viene Carl Rogers y el humanismo, él nos empieza a hablar de que los seres humanos somos buenos por naturaleza, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en eso, por lo que nos dedicamos, porque sabemos que siempre hay algo bueno en las personas y que eso siempre puede sobresalir. Y dentro de las empresas, me parece que sí, cuando trabajamos desde esta postura de que la gente es buena por naturaleza, nuestro comportamiento es diferente a cuando pensamos que son malos, ¿no? Claro, y ahorita que lo dices, pensaba, yo puedo creer, acabo de tener una asesoría con un consultante, de que él decía, yo siempre he pensado que soy bueno, pero sus acciones eran malas. Okay. Y la gente lo tenía catalogado como malo. Y él se sentía que era bueno. Y cuando se empezó a dar cuenta que sus acciones eran lo que era importante y que sus acciones tenían que ver con explosividad, con mal manejo de la ira, etcétera, entonces empezó a darse cuenta que por mucho que él pensara que era bueno, la gente no lo podía ver como una buena persona. Pero además había justificación, ¿no? Para ese tipo de reacciones, porque la gente no está trabajando bien, no me están entregando los resultados, no está sucediendo las cosas que deberían de estar sucediendo, entonces ¿cómo no quieres que me enoje? Claro, y en este mundo tan exigente y con una velocidad impresionante, parecería que lo único que importa son los resultados, no importa a qué costo. Y entonces los jefes con esta idea tratan de lograr resultados y pensando que entre más duro soy, mejores resultados voy a lograr. Y a lo mejor en el corto plazo puede ser cierto, a lo mejor en algunos casos. No creo que ni en el corto plazo, pero bueno. Pienso en algunos trabajos como en ventas y en algunos temas financieros, donde como que son muy duros con los empleados. Super. Y sobre todo con chavos muy jóvenes que están empezando a trabajar y después los queman y esos chavos se van. Y entonces tienen una rotación terrible de personal porque a lo mejor logran ser medio, entre comillas, productivos a costa de ir tronando chavos que se van rápidamente de las empresas y con rotaciones fuertes. Entonces creo que un síntoma de un mal manejo podría ser la rotación que hay en mi empresa, ¿no? Por supuesto. Y es que ahora que decías, ¿no? Es que hay áreas en donde a lo mejor sí. Híjole, yo creo que la gente cuando estamos bajo tanta presión y con el miedo a que el jefe me va a regañar y va a explotar, no podemos ser eficientes, o sea... Por supuesto que no, pero parecería que tendrías que dominar eso y poderlo hacer cuando todos sabemos que ante un evento estresante, cuando nuestro jefe nos está alzando la voz, explotando con nosotros, lo que el cuerpo hace, lo que piensa la persona que está ante ese estrés es huir o atacar. Así es. Y como no va a atacar a su jefe, es muy raro que alguien ataque a su jefe. O paralizarse, perdón, faltó la tercera, paralizarse. Entonces, generalmente, el cuerpo se prepara para atacar o para huir. Y al prepararse para atacar o para huir, lo que hace es que la sangre que tenemos en el cerebro, que es donde más sangre tenemos, se va a los músculos para poder salir corriendo o para poder pegar. Claro. Pero en realidad no estás en el peligro de que viene un animal que tengas que salir corriendo o que estés con un enemigo que tengas que pegar. Entonces, esa descarga que recibe el cuerpo es terrible porque entonces me paraliza, pero al mismo tiempo mi capacidad cerebral baja porque está nada más lista para correr o para pelear. Claro. Entonces mi jefe, entre más me grita o entre más se enoja conmigo, menos capacidad tengo para resolver problemas, más mal voy a actuar. Y entonces el jefe dice, claro, ni siquiera me puede contestar coherentemente. Pues claro que no, porque está viendo un abuso de poder terrible y esta persona está apanicada y no puede hacer otra cosa más. Claro, porque además todos los procesos cognitivos elevados, atención, memoria, análisis, síntesis, pues no pueden funcionar. No, se reducen porque lo que quiere es correr o huir. Huir, claro, por supuesto, ¿no? Entonces sí creo que ahí hay un tema importantísimo para el jefe, ¿no? ¿Cómo
mi manera de manejar el enojo puede afectar la capacidad de mis empleados. Y puedo afectar que si podían tener una capacidad de 10, estén trabajando con el 50% de su capacidad. Claro. Y además todo el tiempo pensando en yo ya no quiero estar aquí. Claro. Y también ocultando cosas, ¿no? Porque si es como cuando eres niño, ¿no? Si me van a regañar, a lo mejor oculto las cosas. Pues de todos modos, si me cachan, pues ya me regañaron, pero de todos modos me iban a regañar. Sí, pero ya me salvé un ratito. Exacto. Me salvé un ratito y luego como también nuestro cerebro es maravilloso y siempre nos está protegiendo, te lleva como esta fantasía de a lo mejor se soluciona solito, ¿no? Pero sí te da tiempo. Claro, pero para una empresa es gravísimo que te guarden información, que no te digan toda la verdad, que te tengan miedo en general. Es muy grave porque entonces el jefe está pensando que están sucediendo ciertas cosas y por abajo del agua están sucediendo otras. Por supuesto, y los resultados entonces nunca van a ser los que el jefe esté esperando y él sigue pensando que es porque la gente no está suficientemente entregada a su trabajo, ¿no? Pero entonces esto viene de un tema, primero piramidal, claro, segundo de competencia, por supuesto. Y tercero, ¿hay un tema de poder en todo esto? Es un tema de poder. Definitivamente, la violencia como tal la podemos ejercer cuando hay poder. Cuando sabemos que hay alguien que tiene menos poder que nosotros. O sea, tú siempre lo dices y me gusta mucho cómo lo dices, ¿no? O sea, ¿a poco alguna vez le has ido, cómo dices tú, le has ido a gritar al presidente, ¿no? Sí. ¿Quién explota más? ¿El presidente o el secretario de Estado? Pero en la empresa, ¿quién explota más? ¿El jefe o el empleado? Claro. Si el empleado explota con el jefe, probablemente lo van a correr. Seguramente. Lo más probable es que lo van a correr. Sin embargo, a veces se normaliza que el jefe explote con el empleado. Lo cual las leyes están cambiando. Aparte, hasta legalmente empieza a ser un problema. Claro. Ya no solo es un tema de moralmente inaceptable o socialmente inaceptable. Pero entonces, este abuso de poder del jefe al empleado causa todo lo que decíamos antes. Pero ¿por qué el jefe hace algo así si hablamos de que esto de que las acciones buenas, las acciones malas, de por qué alguien haría algo así? Primero también creo que es un tema de que creen que así las cosas van a suceder, como un tema un poco de impotencia, y entonces si grito suceden las cosas, creo que por ahí va. La otra es que es aprendida, o sea, súper aprendida. Y entonces si mi jefe siempre grita, pues yo también grito. Claro, y entonces nos escalonamos y vamos gritando de arriba hacia abajo siempre, ¿no? Y entonces al final, ¿a quién le acabo gritando? Pues al que tengo enfrente, nada más, ¿no? Pero entonces si yo lo aprendí de otros jefes, si yo pienso que esto me da poder, nos han enseñado que el poder sirve, que el poder es bueno, pero de repente, ¿cuál es la línea del poder donde puedo usar el poder para resolver problemas, para beneficio de la empresa o de mi gente? ¿Y cuándo se transforma en un poder que se vuelve un abuso de poder? Yo creo que cuando no estamos conscientes de nuestro poder, yo creo que cuando el jefe no está consciente, o sea, de que de verdad muchas veces las personas se tienen que aguantar. O sea, tienen familias, tienen compromisos económicos que tienen que enfrentar y que no pueden decir ya aquí se acabó, ¿no? O sea, ahorita renuncio porque me aventaste la computadora o me aventaste el cenicero o me aventaste el trabajo y me dijiste que estaba mal hecho. O sea, se tienen que aguantar, pero y tú imagínate el costo de ese aguante, ¿no? Pero aparte muchos directores generales, pues para llegar a ese puesto también se tuvieron que aguantar. Así es. Entonces, ¿dónde está la memoria de que no me acuerdo lo que se siente que abusen de su poder mi jefe para que después yo lo haga? Híjole, ¿sabes que alguna vez escuché? Alguien me lo dijo así. Si yo ya lo viví así, los que vienen detrás de mí lo tienen que vivir así. Es como las novatadas en las universidades y esas cosas de que llegan y te tienes que fregar, perdón por la palabra, sí, claro, claro, lo cual me parece a mí terrible, porque nuevamente estamos en esta cultura del poder. Ahora, lo que sí hemos visto tú y yo es que en las empresas se genera una cultura.
Y hay empresas que tienen una cultura súper bonita y salen hasta en las revistas así de Best Place to Work. Claro, pero es como lo evalúan los empleados, ¿sabes? Entonces, porque se puede negociar, porque no hay gritos, porque no hay sombrerazos, porque no hay tal. Entonces, a mí no me pueden decir que estas empresas en donde la cultura es la de el grito, la explosión, el maltrato hacia los empleados, son las mejores empresas y son las que tienen mejores resultados. Y yo siempre pongo, siguiendo con lo que tú dices, un ejemplo de cuando la competencia parecería que genera poder y genera abusos de poder. Pero la competencia está en el mundo. Si yo tengo una empresa, estoy compitiendo contra otras empresas. Y eso está bien, tengo que ser mejor que la empresa de enfrente para que me compren a mí. Pero pasa lo mismo, y el ejemplo que pongo siempre es el equipo de fútbol. En un equipo de fútbol estoy compitiendo contra otros, pero si compito internamente y hay abusos de poder internamente, me va a ir mucho más mal a que si hago un grupo cooperativo en donde todos cooperen por el bien del equipo, llámese el equipo de fútbol o llámese de una empresa. Pero esta cultura de la cooperación se vuelve como, parecería que es como de cuentos de hada, ¿no? Sí. No está tan fácil cooperar como si estamos en un mundo donde es de competencia, no de cooperación. Sí, y en un mundo en donde aprendimos que dentro de las empresas, al que no tengo que cuidar es a mi empleado. Porque te voy a pagar lo menos que pueda pagarte y además te voy a exigir lo más que puede exigirte. No, y te agrego un tercero, y porque hay muchos empleados que quieren trabajo, porque en un país como México, lo que faltan son trabajos. Entonces, si yo maltrato o exploto con mi empleado, siempre puedo encontrar a otro. Siempre. Entonces, la cultura nunca cambia, porque no tengo la necesidad de cambiar, salvo que la ley me obligue, o salvo que de plano mi jefe me diga, pues, y el cambio tiene que venir desde arriba. Claro, por supuesto. ¿Sabes algo, Manuel? Me gustaría tocar el punto de las jefas mujeres, porque creo que es un tema bien, bien interesante, en donde realmente, estadísticamente, y todos los estudios que existen, nos muestran que las mujeres, culturalmente, y seguramente por el que estamos atravesadas por el patriarcado, somos mucho más cuidadosas. No somos tan bélicas ni enfrentamos de esa manera. Sin embargo, hay muchas mujeres que cuando llegan a estos puestos ejecutivos, claro, empiezan a funcionar de la misma manera que funcionan los hombres, ¿sabes? Lo cual es terrible, porque están copiando un método de ser empresarias que podría ser muy diferente de acuerdo a los valores y a las creencias que tienen. Claro, desde el cuidado, desde el acompañamiento, desde la atención, cooperación. Desde la cooperación. Y no estamos diciendo que no haya malos empleados, ¿eh? O sea, ojo aquí, claro que hay malos empleados y sí hay empleados a los que a lo mejor en un momento dado les tienes que decir muchas gracias por haber participado, porque pues no entra a la cultura de la empresa, no rinde como la empresa necesita, pero hay maneras de manejar a los empleados, ¿no? Claro. Entonces, creo que lo que les pasa mucho a las mujeres es que cuando empiezan a entrar en el mundo ejecutivo, empiezan a pelear los puestos con los hombres. Y entonces los tienen que pelear de la misma manera que los hombres los pelean. Sí, tienen que entrar en el mismo juego, porque si no sería como si estuvieran jugando otro deporte. Claro. Y entonces le entran a ese mismo juego, y entonces donde el poder se vuelve importante y donde fácilmente se pasas de poder a abuso de poder. Y cuando ya llegaste, se te olvida que no querías ser así. Se te olvida que tienes otras maneras de gestionar por género. Pero qué difícil, porque entre más poder tienes en las empresas, más dinero tienes normalmente. Normalmente. Menos escuchas. Sí. Y entonces mujeres y hombres, aquí sí, claro, así, cuando tienen más poder, y tú lo sabes y yo lo sé en las consultas, los consultantes más complicados son los que tienen más poder y tienen más dinero, porque parecería que solo se escuchan ellos mismos. Claro, así es, porque pues sí, ellos son todopoderosos, ¿no? Porque no están en una cultura de cooperación, porque en la cultura de cooperación sabemos que todo el mundo tiene algo que aportar, ¿no?
y no escuchan salvo que exista alguna consecuencia negativa en su empleo o en su empresa o en las leyes que los haga cambiar de parecer. Parecería que tuviera que haber alguien que tenga más poder para decirlos, en vez de hacer una autorreflexión y hacer los cambios que son necesarios para tener, que aparte es en su beneficio, no solo por beneficio personal, sino por beneficio de la empresa. Las empresas más productivas tienen esta parte de cooperación y de no agresión y de no violencia y de no explosividad. Claro. Y porque además es cultural y es aprendido. ¿Sabes que cuando empezamos a trabajar con todos estos temas de las violencias dentro de la organización y todo esto, pues nos dimos a la tarea de investigar qué hay en el mundo, ¿no? Y para mí fue impactante descubrir que no somos los únicos que lo hacemos, entonces hay muchísima gente que está tratando de descubrir esto, y que hay 80 islas en el mundo en donde no hay violencia, ¿no? Y entonces la cultura es al contrario, se valora a la persona que es ecuánime, que es tranquila, que piensa bien las cosas, que resuelve los conflictos sin violencia. Que es más creativo, porque sin violencia eres más creativo también. Pero muchísimo más. Y entonces... Y escuchas a todas las voces, las ideas de todo el mundo. Y tú y yo lo hemos dicho, o sea, las empresas, cada empresa puede ser como una de estas islas, ¿no? En donde la gente que entra se adapta. Claro. O sea, aquí nadie grita, pues no, nadie grita. Aquí todo se resuelve dialogándolo, pues sí. Y no quiere decir que no puedas de repente... enojarte, tener diferencias, porque van a existir. Eso es lógico, normal, y va a pasar, ¿no? Las diferencias. El chiste es cómo las resuelves, y lo que hemos estado viendo es que aquí se están resolviendo con abuso de poder, explosividad, y que fue aprendido. Ahora, ¿cómo empezar a hacer un cambio cultural? Ya veíamos que tiene que ser desde arriba. Y entonces, si cambia el de arriba, sí, es muy probable que todo la escalera cambie. ¿Y cómo cambia el de arriba? O sea, creo que al de arriba sí lo tenemos que llevar al taller, a que trabaje en sí mismo. Pero además también el de arriba tiene la responsabilidad de empezar a ver a los de abajo. Y tiene que empezar a marcar que no está bien, que esa no es la cultura que ellos quieren en su empresa, ¿no? Y cuando ve al subdirector o al gerente gritar y subir la voz y exigir desde ese lugar, es importantísimo que le ponga un alto. Pero aparte que se le ponga un alto y probablemente que se capacite, se le explique por qué no es deseable, porque pensaba yo también que cuando esto sucede, siempre hay una justificación, ¿no? Y la justificación siempre se pone por arriba. Y entonces se dice, pues claro que me enojo, claro que exploto, porque los resultados no son buenos, porque se equivocó esta persona, porque esto estuvo mal. Porque no ¿sabes cuánto dinero va a perder la empresa con esa equivocación? ¿Cómo no quieres que grite? Exacto. Entonces siempre hay una justificación para gritar, desde por un error pequeño hasta por un error grande. Pero esa justificación que yo me doy, al final me justifica para explotar y al final me justifica para violentar a mis empleados. Claro, y te voy a decir una cosa, si ya se perdió ese dinero, ya se perdió aunque grites. Claro. O sea, si el error ya estuvo, ya estuvo. Si quieres que se resuelva, la mejor manera que la gente aprende de los errores es reflexionando. Claro. Y no puedes reflexionar cuando estás siendo atacado. Cuando estás siendo atacado te estás o defendiendo o evadiendo. No puede ser más cosas. Claro, y obviamente yo siempre pienso que quien nos escuche siempre estará pensando, no es cierto, ellos hablan de un mundo utópico, ellos están diciendo... No es verdad, ¿eh? O sea, sí conocemos empresas que se han dado a la tarea de empezar a generar una cultura de cuidado. Y creo que todo el mundo lo podemos hacer. Y aprender que si yo me enojo, está bien. Si yo exploto, estoy dañando a mi empresa y me estoy dañando a mí. Y que tengo que hacer todo lo que sea necesario, desde ir a un coaching para esto, a una terapia, hasta como analizar dónde me enojo, cómo me enojo, cuáles son los temas que me enojo,
y nunca justificarme, sino tengo que ir a mí, porque viene de mí, y entre más alto está el poder, tengo que trabajar con mi manejo del poder, mi manejo de la ira. Si no lo manejo, voy a seguir lastimando a la empresa y a mí. Y sí, a mis empleados. Claro, ya a nosotros nos tocó trabajar en una empresa en donde había esta persona que era tan violenta y que tan poco dispuesto a trabajar con sus explosiones y con el enojo como lo demostraba, que acabamos diciendo, no puedes tener subordinados, o sea, trabaja tú solito, sí, por el amor de Dios, no tengas una secretaria mujer, ten un secretario hombre, porque les gritaba menos a los hombres, sí, que a las mujeres, o sea, también esta parte de conocerte y de reconocer lo que eres y no eres capaz de hacer, creo que es importante. Ahora, nosotros sabemos que la mayoría de las personas podemos desaprender lo aprendido. Eso es importantísimo. Entonces, si lo desaprendo, todo mi esfuerzo tiene que estar en buscar desaprender lo que aprendí negativamente y que daña a tanta gente. Pero lo desaprendo primero dándome cuenta de muchos detalles, ¿no? Desde cuáles son los valores que están siendo transgredidos, que me hicieron enojar, cuáles son las creencias que yo me cuento sobre lo que es una empresa productiva, cuáles son las ideas que yo creo que existen en la sociedad sobre el enojo, qué tanto justifico esto y qué tanto quiero cambiar. Y cómo estoy dispuesto a utilizar mi autoridad, porque también hemos escuchado mucho esto de es la única manera en la que me respeta. Sí, y el respeto no se gana con los gritos, no se gana con eso. Claro, y con explosiones. ¿Cómo cerramos esta conversación, Manuel? Bueno, yo desde mi parte pensaría en que si mi empresa hay un tema de explosividad, hay un tema de violencia jerárquica de arriba hacia abajo, si yo no estoy en la cúspide de la pirámide, cuando menos de aquí, de donde estoy hacia abajo, puedo hacer un cambio. A lo mejor no lo puedo hacer para arriba, pero a lo mejor sí lo puedo hacer con mis empleados. Y a lo mejor tengo que aguantar algunas cosas para arriba. Entonces tengo que hacer como pequeñas islas, como decías, en donde yo trabajo en mí para que mi núcleo pueda trabajar mejor. Y si no, si esto ni siquiera es posible, pues entonces probablemente tengo que cambiar de empresa. Probablemente sí, y también esto que tú dices de las islas es un tema de seguridad. O sea, cuando te estás viviendo en un ambiente tan violento, sí tienes que encontrar maneras de poderte sentir un poco más seguro o segura, que no te salvan, pero que pueden funcionarte por lo menos para en qué momentos te acercas al jefe, en qué momentos no te acercas y cómo lo manejas. Y la otra creo que me gustaría cerrar es que la competencia está bien hacia afuera, sí, pero nunca hacia adentro. Hacia adentro tenemos que cooperar, si no nos va a llevar el tren. Así es. Muchas gracias, Manuel. Gracias.